Estamos preocupados, uno dice a veces por formalismo o para poner contento a los amigos y mal al enemigo, decir bien. Pero la pregunta es, ¿cómo está viendo todo este proceso, esta situación del gobierno? No se habla de la deuda, pasan cosas, Sí, se sí. se hacen relatos de que el gobierno triunfa en determinadas áreas de la economía o de la política, y realmente yo creo que no es más que un relato. ¿Usted cómo está viendo todo, Héctor? Le anticipo que ya coincido en principio con lo que usted está diciendo, pero le aclaro de partida lo siguiente. El discurso triunfalista que está vendiendo el gobierno, empezando por el presidente Milei y el ministro de Economía Caputo, ¿no? Y sus funcionarios, se da de narices contra la realidad. Claro. Es decir, acá hay un discurso, hay un relato que no se corresponde con la realidad. Ojo, esto no es subjetivo, esto no es una impresión mía, ahora voy a tratar de explicarme, aunque sea brevemente. El gobierno está atribuyéndose méritos que no tiene. Claro. Es decir, primero y principal, estamos en un gobierno que todavía no ha formulado una política concreta ni ha mostrado resultados después de más de 2 años de gestión. Esa es la realidad, ¿verdad? Cuando el otro día el ministro Caputo hablaba de que en 18 años la Argentina va a progresar, caramba, 18 años. Milei ya se había atajado que la transformación del país va a llegar a 30 años, que en el año 2050 vamos a estar. Hace acordar a la famosa frase de Keynes, ¿no? Dice, sí, el liberalismo siempre ha propugnado resultados de mercado a largo plazo, pero a largo plazo estamos todos muertos. Bueno, esto se aplica ahora, es decir, los problemas se están viviendo ahora. Yo, si tuviera que resumir mi crítica a la actual gestión de gobierno, la resumo en 3 mitos. Primero, el mito de que Milei derrotó la inflación. Segundo, el mito de que el gobierno tiene superávit fiscal genuino. El tercer mito es que se está desendeudando. Claro. No es cosa menor, ¿verdad? Porque en este momento son el caballo de batalla del gobierno. ¿Por qué digo esto? Primer punto, inflación. ¿Sabe usted cuánto es la inflación acumulada de Milei durante sus 2 años y pico de gestión? Más del 300%. Porque la inflación es un proceso acumulativo. Es simple o simplón decir, yo contuve la inflación que estaba en el orden de, en realidad un 10% aproximadamente, que fue el último mes de Massa, ¿no? Sí. Que ya venía un proceso alto de inflación, ¿no? Bajo el kirchnerismo, ¿no? Pero resulta que cuando sube Milei, provoca él una hiperinflación en diciembre del 25.5%. Bueno, Eso no fue ninguna herencia del kirchnerismo, no para defender el kirchnerismo, porque yo he sido y soy el primer crítico de la gestión kirchnerista, pero el 25% de inflación de diciembre del 23 lo provocó Milei, porque le dijo a todos los empresarios oligopólicos, formadores de precios, señores, tienen carta libre para remarcar los precios. Sí, claro. Y se mandó una devaluación del 130% que se trasladó a los precios. Y se mandó un tarifazo que sigue todavía. Entonces, sobre ese 25%, como la inflación es un proceso acumulativo, vino un 20.7% en enero, un 11.3% en febrero. En 5 meses, ya Milei duplicó la inflación, elevó en más de 100%, creo que me da 107%. Y a la fecha de hoy, según como se calcule, la inflación está entre prácticamente 300 y 320% acumulado. Y los sueldos, las jubilaciones, los planes sociales no han aumentado 300 y pico por ciento. La política de Milei, por ende, consiste formalmente, figurativamente, formalmente en que los salarios aumenten menos que los precios. Es decir, hay una permanente caída del valor real de los salarios, jubilaciones y planes sociales. Esto es política de gobierno. Es decir, bajar el poder adquisitivo de los salarios, cosa que se refleja empíricamente en la caída del consumo.
y por ende en el proceso de recesión que provoca el gobierno, porque es el gobierno el que mantiene esta política de atraso de los salarios reales. Fíjese qué paradójico que un gobierno que cacarea de ser anarcoliberal y no intervención del Estado, resulta que al final es el más intervencionista de todo. Sí, claro. Porque establece como criterio que, señores, no hay control de precios, así que amigos de las grandes empresas formadoras de precios, ustedes fijen los precios que quieren y que la gente se arregle y que se ajusten de alguna manera hasta llegar a un equilibrio de mercado donde hay un poder desigual, porque el consumidor está aislado mientras que el empresario está coordinando su actividad. Ojo, le correspondan o no determinados aumentos, pero quiero decir, la formación de precios no es una formación de libre mercado. Por otro lado, el gobierno interviene fijándole topes a las paritarias sindicales, exigiéndole que no pasen del 1% mensual cuando está teniendo una inflación del 3%. Sí. Entonces, bueno, estamos frente a una situación bastante jorobada. Entonces, es para sintetizarle, el primer punto es que Milei no ha derrotado la inflación. El presupuesto aprobado, el primero de los 3 años, 2 años gobernó dictatorialmente sin presupuesto, haciendo lo que quería con las cuentas públicas. Sí. Y que está, parte de la base que la inflación del año va a ser 10%, y ya en lo que el acumulado que lleva de los últimos 12 meses es 34%, y 10% ya se ha cubierto en el primer trimestre. Así que hay un desfasaje bastante grande, hay un desfasaje de 1 a 3 entre las proyecciones del gobierno y la realidad. El tema deuda me preocupa, Héctor. Sí, bueno, después dejamos un paréntesis para el equilibrio fiscal, pero vamos a la deuda, que es el más importante, y que fíjese que es el que, como siempre, menos se habla. El stock de deuda actual del gobierno es de prácticamente 500.000 millones de dólares. Con los datos de cierre a marzo, el último dato el 31 de marzo, la deuda está en 497.000, prácticamente 500.000. Sí. Desde que asumió Milei, la deuda aumentó más de 100.000 millones de dólares. En principio se calcula unos 102.000. Yo he hecho la reconstrucción sobre la base de las propias cifras oficiales y me da que, según el propio Ministerio de Economía, la deuda entre el final de la gestión Fernández, que fue 438.000 millones, y el actual, me da unos 60.000 millones de aumento. Hoy tenemos 500.000, teníamos 438, está. Pero con un agravante, que el gobierno no está computando la capitalización de intereses. ¿Sabe usted cuántos son los intereses que la Argentina tendría que pagar y no paga? Más de 40.000 millones de dólares por año. Claro. Todo este ajuste que está haciendo el gobierno es para arañar el pago de unos 10.500 millones. Pagando esos 10.000 y pico millones de los 40 que tendría que abonar, es que lo que hace es renovar permanentemente el capital. Es decir, patear para adelante continuamente, con licitaciones cada 15 días, patear para adelante los cumplimientos. O sea, pago una parte de los intereses y al pagar una parte de los intereses me permiten refinanciar la deuda cada 15 días. Cada 15 días el gobierno está renovando deuda por más de 10 billones de pesos y está pagando tasas de interés que siguen siendo las más altas del mundo porque hay un mix de bonos que se emiten, ¿no? En dólares, en pesos, pero la tasa de interés promedio en dólares que está pagando la Argentina es superior al 9% anual en dólares, que es más del doble, en algunos casos el triple de lo que se paga a nivel internacional. Claro. Por eso el negocio del carry trade sigue viento en popa, claro, porque tienen atraso cambiario y tasas de interés altas. Es la combinación de arbitraje ideal. Claro. Entonces, quiere decir que tenemos más deuda y el gobierno está diciendo que se está desendeudando,
cuando los propios números del Ministerio de Economía se lo están diciendo. Usted toma de punta a punta, le da 47.000 millones a febrero, más 12.000 que hubo en marzo, ya solamente con eso está en el orden de un aumento de 60.000 millones. Y como no cuenta la capitalización de intereses, es decir, los intereses que no se pagan y que se transforman en capital y devengan nuevos intereses, yo calculo como piso de los intereses acumulados no declarados por el gobierno entre 50 y 60.000 millones de dólares más. Y esto es importante porque vuelvo a comentárselo, no sé si lo hemos hablado. Esta denuncia se la hace a él ya el año pasado o el anteaño casi, Carlos Rodríguez del SEMA, liberal, a quien el propio Milei propuso como presidente del Banco Central. Sí, claro. Y resulta que el gobierno está escamoteando cifras, está haciendo lo mismo que en el INDEC, que no actualiza la metodología de cálculo de IPC, de la inflación minorista, porque está calculando los consumos sobre la base de una canasta desactualizada del año 2004. Entonces, con respecto a lo primero de inflación, sí, primer mito, el gobierno atribuye el mérito de la inflación cuando la inflación sigue subiendo y acumuló más de 300. La deuda, lo mismo. Y el déficit fiscal, Héctor, para entrarnos en el déficit fiscal, ¿qué le parece? Bueno, es que una cosa se vincula a la otra porque el equilibrio fiscal que obtiene el gobierno lo obtiene gracias a la inflación que provoca, porque el gobierno provoca inflación, desde el punto de vista que libera los precios y restringe los salarios, con lo cual baja los salarios reales, frena la obra pública, con lo cual produce recesión y desempleo. Y todo ese esfuerzo lleva a que el gobierno obtenga lo que se llama superávit fiscal primario, que es el que se computa para saber cuánto le queda para pagar intereses. Por eso ajustar el gasto, el recorte para hacerlo. De las cifras que surgen del mismo boletín fiscal, durante el primer trimestre, marzo, el gobierno tuvo de superávit fiscal 1.700.000.000 que lo destinó exclusivamente 1.100.000.000 a pagar intereses. En todo el año pasado ocurrió algo parecido. El gobierno tuvo un superávit de 11.800.000.000, casi 12 billones de pesos, de los cuales dedicó más de 10 billones a pagar intereses. La política del gobierno está condicionada al pago de intereses. Ese pago de intereses se hace para poder renovar permanentemente deuda que no se puede pagar. Pero en este momento ni siquiera podemos cubrir esos intereses. Por eso, mientras el gobierno está vendiendo su discurso triunfalista, las consultoras financieras en Wall Street están dándole un pronóstico negativo al gobierno porque se teme un default del gobierno Milei. Claro. Porque en este momento Caputo está embarcado en una maniobra de salvataje, de obtener una masa de maniobra de unos 10.000 millones de dólares. 4.000 de organismos financieros internacionales, otros 4.000 de un préstamo consorciado de varios bancos liderados por el JP Morgan, de la cual son empleados todos los altos funcionarios de economía y Banco Central, y 2.000 productos de privatizaciones. ¿Qué quiere decir? Lo están apretando al gobierno para que acelere las privatizaciones, para que venda, como está vendiendo las concesiones de la represa del Comahue, ahora se acelera todo este tema de la hidrovía, etcétera, y con esos recursos reunir otros 2.000 millones, ¿para qué? Para poder aguantar los pagos de intereses para lo que resta del año en dólares solamente. Sí, claro. Así que, digamos, no sé, hice una apretadísima síntesis, ¿no? Pero quiero decir, el discurso del gobierno contradice la realidad. Estamos frente a una crisis financiera que es también una crisis económica, porque el gobierno provoca recesión. ¿Por qué? Necesita tener una economía trabajando a menos de media marcha
para es que no se le disparen los precios que está tratando de aguantar artificialmente. Es una situación de incertidumbre. Ahora, el gobierno tiene que acelerar el tema este año porque el año que viene tiene elecciones. Sí, claro. Entonces tiene que hacer el trabajo sucio este año. Pero resulta que el trabajo sucio, a mi juicio, no le va a permitir llegar a tiempo. Hasta ahí lo que puedo analizar, el resto nada, no lo puede decir nadie, nadie puede hacer un pronóstico. Perfecto, Héctor, yo le quiero agradecer como siempre su tiempo. Espero haber sido claro dentro de esta hipersíntesis que uno hace, porque por ahí mareó a la gente, pero le agradezco su llamada y saludos a los oyentes.